está demostrando aptitudes. Se está preparando su carácter para poder estar lista para el momento en el cual el novio aparezca. Y cuando sea la voz del novio, ya no la voz del Espíritu, porque la voz del Espíritu te prepara. La voz del novio solo viene a recogerte. ¡Aleluya! Y cuando oíste la voz primero del Espíritu, es porque vas a estar preparada para cuando el novio diga, aquí estoy. ¿Dónde está mi novio? ¿Dónde está la que tiene lino fino? ¿Dónde está la que ha lavado sus vestiduras? ¿Dónde está la que tiene la actitud que yo he esperado que tenga para poder levantarla y poderme casar con ella? Esa es la voz del novio. Por eso yo quisiera que tú me acompañaras a algunos versos que nos van a empezar a recordar algunas cosas de cómo trabaja el Espíritu Santo. Si es la voz del Espíritu la que tenemos que familiarizarnos con oír, yo creo que tenemos que recordar algunos principios. Si usted me acompaña al capítulo 14 de Juan, vamos a recordar ahí para qué el Espíritu Santo fue dejado en la tierra, para qué vino en Pentecostés y qué fue lo que realmente sucedió desde ese momento. Gloria a Dios. Si me ayudan un poquito con el monitoreo, creo que me va a ayudar un poquito. Que le suban un poquito al monitoreo, gracias. Verso 15, 14 de Juan dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré, acuérdese, es Jesús el que está hablando, al Padre, y Él os dará otro consolador, otro paracleto. ¿Quién era el paracleto que había estado con ellos? Le está hablando a sus discípulos el Señor. Él, ¿verdad? Él era el paracleto que había estado cerca de ellos. Pero dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Usted sabe que el Señor ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y aun cuando Él es omnipresente, eso quiere decir que Él está aquí. ¿Cuánto sienten su presencia? Pero también está con el Padre. Y también seguramente está en todas aquellas iglesias que están proclamando el nombre del Señor y que están caminando de acuerdo a como Él espera que caminen para hacerse manifestar en su presencia. Porque es omnipresente. Pero dice acá que Él va a estar con nosotros para siempre, es decir, verso 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Sabe usted que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo? Es solamente la iglesia del Señor, aquellos que hemos nacido de nuevo, nacido de lo alto, los que podemos ser depositarios del Espíritu Santo. Hace 2000 años que empezamos a vivir una nueva era, donde el Espíritu Santo ya no viene al hombre como lo hacía en la antigüedad sobre él, o estar a la par de él, sino que vamos a leer en este verso 17 que dice, porque el mundo no le puede recibir porque ni le ve, ni le conoce. ¿Para cuántos cristianos no vemos al Espíritu Santo? ¿Usted ha visto alguna vez al Espíritu Santo? ¿Usted conoce al Espíritu Santo? Pocos amén, ¿verdad? ¿No estamos como el mundo entonces? Dice que el mundo ni le ve, ni le conoce. Pero note usted lo que sigue diciendo el verso 17. Pero vosotros sí le conocéis. Pero aquí su atención un momentito. ¿Con quién está hablando Jesús? Con sus discípulos. Sus discípulos habían aprendido a conocer al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se había manifestado corporalmente a ellos.
Porque cuando lo hizo en el río Jordán, solo Juan lo vio. Dice que los discípulos oyeron una voz, pero solo Juan vio corporalmente al Espíritu Santo. Pero en el caminar de Cristo, porque Cristo se movió en el poder del Espíritu Santo, y en el mover de Cristo, ellos pudieron conocer al Espíritu Santo. Pero note lo que les dice el Señor. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros. Con es a la par de. El Espíritu Santo, cuando el Señor caminó en la tierra y desarrolló su ministerio, caminaba a la par de los discípulos. Todavía no estaba dentro de ellos. Y a pesar de eso, que si usted quiere, estaban en desventaja a como usted y yo estamos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que nosotros tenemos la ventaja de tener adentro. ¿Cuántos tienen testimonio de que tienen adentro al Espíritu Santo? ¡Aleluya! Eso es una gran bendición, es una gran ventaja. Y el Señor les profetiza y les dice, porque mora con vosotros y estará, futuro para los discípulos que estaban oyendo ahí, ¿verdad? Pero presente para los discípulos que casi nos han alcanzado el final de los tiempos, estará en vosotros. Eso significa que estamos mucho más responsabilizados a conocer al Espíritu Santo, a oír su voz, a discernir, a saber cómo actúa Él, porque si Él trae el llamado, ahí está el novio. Si Él es el que ahora ha quedado para prepararnos para esos eventos finales, y si los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis repiten, el que tenga oído, oiga, no lo que el Padre, ¿verdad? No lo que el Hijo, sino dice, oiga, lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Eso significa que el Espíritu quiere hablar a las iglesias. Ahora yo encuentro, hermano, que los hombres que vivieron en los primeros años del desarrollo de la iglesia tenían una comunión tan especial con el Espíritu que vamos a ver algunos ejemplos. Pero quiero recordarle algunos detallitos más aquí. Dice, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En ese día, verso 20, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Capítulo 16, verso 7. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya. Los discípulos no querían que el Señor se fuera. Tampoco nosotros al caminar con Él hubiéramos deseado que alguien que había bendecido tan profundamente nuestra vida se fuera. Pero Él dice, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Era urgente para Cristo, después de completar su sacrificio, el poder ascender y dejar que fuera el Espíritu, el que viniera en Pentecostés, y así como bautizó a estos discípulos que estaban ahí en el capítulo 2 de los Hechos, ha seguido bautizando por generaciones y generaciones en toda la historia de la iglesia, metiéndose, aleluya, a los hombres. Y vemos aquí que dice, pero si me voy os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esas son funciones para el mundo. Pero dice en el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Jesús quería decir y revelar cosas a sus discípulos que no podían soportar. Entonces mire qué hace Él. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Nota usted que el Espíritu Santo va a hablar de lo que oiga? Dígame usted que ha estudiado tanto, que ha leído tanto,
¿A quién oye el Espíritu? Al Padre. ¿Usted cree que el Espíritu, cuando los predicadores que anhelan trasladar la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Cristo, porque dice, no hablará de sí mismo el Espíritu? ¿Cómo podemos osar los hombres hablar de nosotros mismos si el Espíritu Santo, que es Dios y que podría hablar de sí mismo, no habla de sí mismo, sino que dice que va a hablar todo lo que oiga os lo hará saber, lo que habrá de venir. Por eso nosotros creo yo que debemos de cultivar la comunión con el Espíritu para poderlo conocer y discernir su voz. Y dice el verso 14, Él me glorificará, el Espíritu va a glorificar al Hijo. ¿Notan? Todo ministerio cristiano que no glorifica al Hijo no es del Espíritu, porque el Espíritu glorifica al Hijo. Así que cuando usted mira ministerios que no glorifican al Hijo, dude un poco acerca de quién lo está guiando, qué espíritu está guiando. Porque aquel que se deja guiar por el Espíritu dice, me glorificará, Él me glorificará. Así que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para glorificar al Hijo, que glorifique al Hijo. Porque tomará de lo mío, el Espíritu, ¿de lo de quién? De lo del Hijo. Está hablando del Hijo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Bueno. Comisión aquellos cristianos que caminaron en tan íntima comunión con el Espíritu. ¿Quiere que veamos algunos de ellos? Acompáñenme entonces al libro de los Hechos. Hoy vamos a ver muchos pasajes. Capítulo 8, verso 29. Usted va a reconocer rápidamente a este hombre que fue elegido como un diácono para hacer una labor que tenía que ver con las mesas, mas sin embargo tenía un llamamiento para ser un ministro del altar también. Pero vamos a meditar rápidamente en este hombre y vamos a ver si Él nos puede enseñar cómo tener comunión con el Espíritu y cómo aprender a oír su voz en estos tiempos para que nosotros podamos ser guiados a lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. ¿De cuántos creen que el Espíritu nos quiere guiar? ¿Sí? ¿Cree usted que el Espíritu le quiere guiar? ¿Qué trabajo encontrar? ¿Cree que el Espíritu le interesa eso? ¿Dónde usted trabaja? ¿Cree que le puede guiar en su casa? ¿Cree que Él le puede guiar con sus hijos? ¿Cree que le puede guiar en su servicio cristiano? Sí, Él quiere guiarnos, porque el que oye la voz se prepara en una actitud que va a demostrar que es lo que a Dios le agrada, porque está oyendo del Espíritu. Oiga lo que dice el verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe. En el libro de los Hechos, usted va a encontrar muchas veces, y me gustaría que hoy en la noche no duerma. Quédese marcando todo el libro de los Hechos donde dice, y el Espíritu dijo. No el Hijo dijo, no el Padre dijo, sino que el Espíritu dijo. ¿Sabe por qué? Porque el libro de los Hechos le podemos llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque el libro de los Hechos es el que nos habla de cómo actúa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla. Y le habló Felipe. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo tenía Felipe ese oído sensible para saber cuándo le hablaba el Hijo, cuándo le hablaba el Espíritu y cuándo le hablaba el Padre? Nosotros los del tiempo final deberíamos de tener discernimiento para saber cuándo nos habla el Espíritu. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Pero yo le quiero hacer la figura a usted. Y quisiera que usted se metiera un ratito en los zapatos de Felipe. Felipe está predicando
en una tremenda campaña en Samaria. Se están convirtiendo por cientos. Está viendo la gloria de Dios. Los milagros, las señales, los prodigios están siguiendo la palabra. Se está cumpliendo que Él está hablando con denuedo la palabra. Está teniendo un tremendo mensaje de Dios para libertar a muchos cautivos. Está llevando, hermano, una bendición a ese lugar. Y cuando estaba en lo mejor de la campaña, el Espíritu le dice: hey, te quiero hablar. Y la Biblia nos muestra que es llevado a otro lugar. ¿Pero quién lo llevó? El Espíritu. Hermano, ¿cómo sería que lo llevó? ¿Se lo llevó en un jet? ¿Cómo se lo llevó? ¿Cómo dice la Biblia que se lo llevó? Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese es un camino desierto. Fue un ángel el que llegó y lo movió, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que el Espíritu usó otra manera de trasladarlo. Pero eran guiados de una manera sobrenatural estos hombres. Podían discernir cómo era que Dios quería actuar. Ahora, lo que yo le quiero mostrar a usted es el hecho de que Felipe oye una voz que le dice: ve y súbete a ese carro. Ahora, el carro iba caminando y Felipe se pone a correr detrás del carro. ¿Usted alguna vez ha oído que pase un carro y le digan: ve y súbete a ese carro? Y usted se pone a correr detrás del carro y dice: pare, pare, porque tengo una voz, tengo un mensaje de Dios para su vida. Nos tomarían como locos, ¿verdad? Ahora, estos hombres se arriesgaron porque conocían la voz del Espíritu. Y todavía el Espíritu les decía qué era lo que tenían que hacer, porque dice acá que Felipe le preguntó, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre dijo: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Mire, hasta que Felipe vio que este hombre le invitó a sentarse a su carro, supo por seguridad que era la voz del Espíritu la que le había hablado, pero se arriesgó. Muchos de nosotros, hermanos, oímos una voz del Espíritu continuamente, pero no queremos correr riesgo de hacer el ridículo. A veces oímos una voz que nos dice: pasa al frente, toca tu pandero. Yo no sé qué decir, mejor lo guarda, ¿verdad? ¿Sabe que Dios nos pide muchas cosas que nosotros no queremos hacer? Casi siempre lo que Dios nos pide es lo que nosotros no queremos hacer. Porque no queremos correr riesgos. Pero cuando el Espíritu nos habla, nos hace hacer cosas raras, entre comillas. Este hombre se pone a correr. Yo me imagino a Felipe corriendo detrás del carro. Porque una voz le dijo: súbete a ese carro. Ahora, yo no le voy a hablar de todo lo que sucedió en el carro, porque lo que me interesa es que usted vea cómo Felipe podía conocer la voz del Espíritu. Y aunque no estuviera 100% seguro, porque muchos de nosotros queremos estar 100% seguros que lo que estamos oyendo es la voz del Espíritu. Yo lo que le quiero trasladar es que necesitamos aprender a oírla. Fíjese que los dones del Espíritu, ¿se ha dado cuenta que siempre se congregan en 2 o 3 hermanos? ¿Ha notado usted que 2 o 3 hermanos son los que se animan? Levántame la mano a aquellos que han recibido una voz de Dios que es para el pueblo y nunca se han atrevido a darla. Levántame su mano. Quiero ver. Levántala. Nos hemos paralizado. Y los que no la levantaron, yo sé que la han recibido, pero han creído que es un mente. Fíjese que en la iglesia de Corinto había que pararlos. Por eso Pablo tuvo que decir: a lo más 2
o 3. Y cuando uno reciba otra cosa, dice, el primero cállese y que se levante el otro. Porque era tanta la efusividad. ¿Usted cree que ese mismo Espíritu Santo es el que hoy está en estos tiempos moviéndose en la iglesia? ¿Se quiere mover así? Se quiere mover así, hermano. Te quiere usar a ti con una palabra de profecía del Espíritu. Te quiere usar a ti con una palabra de lengua. Te quiere usar a ti con una palabra de ciencia. Es la voz del Espíritu, porque son dones del Espíritu. No nos quedamos quietos, porque creemos que somos nosotros. ¿Cómo vamos a movernos? Oyendo del Espíritu, arriesgándonos. Pero por eso el Señor pone personas maduras para discernir. Si la voz que tú estás recibiendo no es de Dios, te van a hablar y te van a enseñar, te van a guiar, te van a dirigir, pero tú te estás arriesgando a oír la voz de Dios. El enemigo está haciendo que la iglesia cierre la boca, porque le está poniendo duda acerca de lo que oye por el Espíritu. Por eso ese verso que yo le puse ahí, en el Salmo 95, dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjese que cuando uno oye la voz de Dios pasan dos cosas, o te endureces, o el Señor hace el trabajo que quiere hacer en tu vida y ablanda tu corazón. Por eso dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Hermano, ¿cómo puede ser que una persona que oye la voz de Dios endurezca el corazón? Pero la Biblia dice que es así. Que el pueblo de Israel, cuando oyó la voz de Dios, endureció su corazón. Y a veces nosotros nos pasa eso. Oímos la voz de Dios sobre algo que Él quiere hacer en nuestra vida y endurecemos el corazón. Y una manera de endurecer es no permitir que el Espíritu Santo nos use a nosotros. Yo quisiera ver esta iglesia con dones allá atrás. Allá. Yo no tuviera que correr con el micrófono. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no quiere hacer eso? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no lo quiere hacer a usted? Pero tenemos que afinar la voz, el oído, para oír la voz del Espíritu. Pero note usted que dice más acá, en este pasaje, en el verso 37 dice, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes, hablando del bautismo, respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me interesa el verso 39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Puede el Espíritu arrebatar hombres? Por lo que dice ese pasaje, sí. ¿Por qué será que ahora el Señor ya no arrebata hombres? ¿Será que el Espíritu ya no lo puede hacer? ¿O será que nosotros no estamos en el nivel ni queremos estar en el nivel de comunión, de intimidad con el Espíritu? Y dice que lo arrebató. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lo transportó, hermano, el Espíritu. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Cree que puede pasar ahora? ¿Sabe usted que ha pasado en algunos lugares de hombres que han sido trasladados por el Espíritu? ¡Qué comunión más especial, ¿verdad? No solamente oyen la voz del Espíritu, sino que aún tienen experiencias tan tremendas como la que vamos a ver ahora en el capítulo 10, solo que ahora con otro personaje que usted va a identificar rápidamente. Este hombre era un hombre muy complicado. Era un hombre de ideas fijas. Tenía un carácter muy salido. Sacaba espada cuando no la tenía que sacar y se la escondía cuando la tenía que sacar. Pedro era su nombre. Y cuando ya el Señor no estaba con él para guiarlo, se recordó que había un Espíritu Santo que había quedado como el otro Consolador, que estaba ahora dentro de él, y aprendió, hermano Pedro,
aprendió a poder oír la voz y conocer la obra del Espíritu Santo en su vida. Y cuando quería el Señor llevarlo a predicar a los gentiles, este hombre no quería predicar a los gentiles. Tenía un prejuicio racial en su cabeza. Y dice el verso 17, mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión, no le voy a hablar de esa visión, que es una manera también como el Señor trabaja con nosotros. Ahora van a haber muchas visiones, ¿se ha dado cuenta? ¿Por qué personas que tienen visión? Dios quiere que usted tenga visiones. ¿No lo dice la Escritura en el Antiguo Testamento? Dice, vuestros jóvenes verán visiones. Ahora solo miran tele. Tienen visiones de tanta tele. ¿Se dan cuenta que a veces se levantan ahí con una pesadilla? ¡Ay, que tengo pesadilla! Le dicen aún. Por lo que están viendo en la tele. Pero la Biblia nos habla de que nuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Dónde está eso ahora? ¿Usted cree que eso lo quiere dar Dios? Sí, Dios lo quiere dar para mostrarnos, para guiarnos, pero lo que me interesa es del 17 en adelante. Dice, mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Síganme la figura. Están ahí esos hombres tocando la puerta. Simón está en la azotea. Está en la casa de un amigo. Parece que era otro Simón. Y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, Pedro no se había dado cuenta que lo iban a ir a buscar. No había hecho cita. En esos tiempos no se hacían citas. Él no sabía que lo buscaban. Y dice el verso 19, el Espíritu le dijo. El Espíritu no solo le hablaba a Felipe, también le hablaba a Pedro. ¿Por qué será que ya no nos habla a nosotros? El Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Yo quiero que usted se ubique bien. Él está en la azotea. Ellos están allá abajo. Él está pensando en lo que Dios le está revelando. Y el Espíritu le dice, esos hombres te buscan, ve con ellos. ¿No será que el Señor así nos quiere usar a nosotros ahora? Mira, el hombre que viene, ve con él, porque yo te voy a usar para ser de bendición en tal lugar. O también yo creo que el Espíritu Santo nos puede detener para que nosotros seamos cuidadosos con quienes nos relacionamos. ¿Cree usted que él también puede traer una palabra de advertencia? Yo creo que sí. Pero Pedro, que había aprendido a oír la voz del Espíritu, porque lo que me interesa a mí es que usted vea cómo estos hombres de carne y hueso, igual que usted y yo, aprendieron a oír, porque cuando apuntaron acá, Lucas, que Pedro oyó la voz del Espíritu, es porque Lucas le había preguntado a Pedro, mira Pedro, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue que tú fuiste a predicarle a los gentiles? Y él le contó la experiencia. Y Lucas te dice que investigaba, apuntó, el Espíritu le dijo a Pedro, levántate. Mire, el Espíritu no solo habla, sino que da órdenes. Levántate, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo, el Espíritu, los he enviado. Ahora, a nosotros nos cuesta discernir cuándo nuestras cabezas, nuestros líderes, están hablando por boca del Espíritu, aunque eso es sujeción, ¿verdad? Porque si no, es muy probable que usted diga, ¿será que este hermano está siendo guiado por el Espíritu Santo? Yo no le voy a hacer caso, porque eso es sujeción, eso es otra cosa. Puede ser que la persona esté equivocada, la que te cubre, pero tú te sujetas y vas a ser bendecido. Pero es importante que tú oigas la voz del Espíritu, que tú la disciernas. Levántate, desciende, y Pedro hizo caso. Y Dios permitió que la puerta a los gentiles se abriera, porque hubo un hombre que oyó la voz del Espíritu.
¿Está siguiendo lo que yo le quiero trasladar? Hay otro hombre que también aprendió a oír la voz del Espíritu en el libro de los Hechos. Ahora vamos al capítulo 16. Este hombre perseguía a cristianos. Cuando perseguía a cristianos no oía la voz del Espíritu. Cuando perseguía a cristianos creía que estaba haciendo lo correcto. Pero este hombre, después de haber sido interceptado, yo le digo: Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor había muerto, pero lo que sucedía era que él estaba persiguiendo a Cristo, a Jesús, que estaba dentro de aquellos que él miraba que caminaban como Jesús. En esos tiempos le cuento que los cristianos se parecían a Jesús. Hoy no sé si nos parecemos a Jesús o nos parecemos a nosotros mismos. Por eso perseguía a los que eran del camino, a los que caminaban como él. Y el Señor se aparece en el camino a Damasco, se le revela a este hombre, lo salva, usted conoce los detalles, pero aprendió a través de las experiencias a oír la voz del Espíritu y a ver cómo el Espíritu lo quería guiar. En una ocasión, Pablo quería llevar la palabra, quería llevar el Evangelio al Asia. Y en el verso 6 del capítulo 16 dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. La Biblia no abunda en detalles. ¿Cómo cree usted que fue impedido Pablo para ir a Asia? Por el Espíritu. ¿Tiene alguna idea? ¿Tiene alguna idea usted de cómo fue impedido? Yo no tengo idea exactamente cómo fue impedido, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, nota usted que el otro Consolador quedó para guiar a los ministros, quedó para guiar a la iglesia, especialmente para hablarle a la novia. Y le impidió que pasara al Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Quiere decir que en una ocasión actúa el Espíritu Santo y en otras ocasiones puede actuar el Espíritu de Jesús. Sí, note usted, hermano, el discernimiento que tenían estos ministros. A veces los detenía el Espíritu Santo y a veces los detenía el Espíritu de Jesús, porque los dos paracletos, hermano, desde que usted nació de nuevo, están adentro. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo y Cristo están adentro de usted? Pero lo más tremendo es que Pablo como que no entendía. A veces los ministros no entendemos. Y dice: y pasando por mí, se descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuve la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios, el Padre, nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Hermano, qué lindo, ¿verdad? Ser guiado por la Trinidad. Ahora, ¿será que hoy los ministros de esos tiempos ya no podemos ser guiados así? Yo creo que sí. Pero ¿no será que ahora pensamos que somos muy inteligentes? ¿No será que ahora pensamos que somos muy maduros? ¿No será que por eso ya no escuchamos la voz del Espíritu que nos está hablando? ¿No será que nuestros corazones ya se endurecieron de hacer la obra como nosotros creemos que tenemos que hacerla? Y tal vez el Espíritu nos está impidiendo algo, y ahí es donde vamos. Y tal vez el Espíritu de Cristo nos está diciendo: no es por aquí, y ahí es donde vamos. Necesitamos volver a ese evangelio sencillo, donde nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, hermano, nos está hablando. Te va a hablar de la manera más cotidiana. Mira, yo creo que nosotros tal vez dejamos lo sencillo de la relación con el Espíritu, porque esperamos experiencias escalofriantes, así que nos recorra
aquí en la espalda algo especial. Y decimos, ese es el Espíritu Santo. Yo no sé cuál fue su experiencia primera con el Espíritu del bautismo, pero aquellos que les recorrió en la espalda un escalofrío, creen que cada vez que el Espíritu Santo aparece, tiene que haber escalofrío. Esos son los cristianos escalofríos. Si no sienten el escalofrío, no está el Espíritu Santo. Pero algunos, yo diría que la mayoría, cuando el otro paracleto del parto gemelar, cuando nacimos de nuevo, entró Cristo y entró el Espíritu, no sentimos nada. Pero por fe sabemos que está dentro. Y dice que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que no busques las experiencias de otros. Y aprende a oír lo que el Espíritu... Mire, yo creo que desde el momento en el que nosotros somos ungidos, el Espíritu nos quiere guiar y nos empieza a hablar. Sujétate a tu esposo. ¿Y esa voz de dónde vendrá? Esa voz no me agrada. Se acercan los hijos. Obedece a tus padres. Ese camino por donde vas no está bien. ¿Has oído esa voz? Nosotros le llamamos a eso a veces la voz de la conciencia. Pero eso la conciencia puede estar cauterizada, hermano. De lo que le estoy hablando es de esa voz que le dice, yo soy tu pastor, nada te faltará, en lugares de delicados pastos te hará descansar. Cuando más lo necesitas, hermano. Es la voz del Espíritu. Mira, el Espíritu es muy sensible. ¿Cuántos saben que el Espíritu se contrista? ¿Sí? Fíjate que el Espíritu se puede contristar cuando tú le das prioridad a lo de la tierra. ¿Cuántas señoritas se percatarán que cuando andan con inconversos, el Espíritu Santo se contrista? ¿Cuántos jóvenes que tienen el Espíritu Santo adentro estarán conscientes que cuando miran una película que no les edifica, el Espíritu se contrista? ¿Cuántos esposos estaremos conscientes que cuando le hablamos ásperamente a nuestras esposas, el Espíritu que es sensible se contrista? ¿Cuántos tendremos ese testimonio? Que se contrista. Es muy sensible. Y dice Santiago que nos cela. ¿Quiere que leamos Santiago capítulo 4? Porque necesitamos tener comunión con el que ahora le está hablando a la iglesia para prepararla. Santiago capítulo 4. Vamos a ver dónde está el verso. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros. ¿Te gusta más la versión del 60? ¿Alguien la tiene? Que me la traiga rápidamente. ¿Alguien tiene la versión del 60? ¿Sí? ¿La puede traer? Está más claro aquí. Capítulo 4. Ya votó algo ahí. Y verso 5 le dije, ¿verdad? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Oyó? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, ese Espíritu que usted tiene, dice que lo cela, dice que nos anhela celosamente.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú escoges lo carnal, Él te anhela, te cela. Por un momentito veamos la figura matrimonial. ¿Usted se da cuenta que en los matrimonios a veces el esposo cela a la esposa y la esposa cela al esposo? No le hablo de celos carnales, sino del cuidado que muchas veces tiene el esposo cuando mira que otro le está haciendo ojitos a su esposa. ¿Usted se da cuenta que en las iglesias, afortunadamente aquí no? Hay hermanos que le hacen ojitos a las hermanas casadas. Y el esposo dice, ten cuidado con aquel. Es un cuidado, ¿verdad? Ahora, cuando el celo se vuelve carnal es un problema. Pero el espíritu sabe para qué te está celando. Porque ya fuiste comprometida. Aquel que ya oyó la voz del Espíritu Santo y que ya sabe que el Espíritu Santo la está comprometiendo con el novio, con el hijo, el Espíritu es como un chaperón. Es como un chaperón. ¿Qué es un chaperón? Es una pareja que se va a casar. Tierra, van a decir los jóvenes. Pero un chaperón lo que hace es guardar, es proteger, es evitar. El contexto de Santiago es muy fuerte porque dice, o almas que adúlteras. Cuando nuestra alma se va tras el mundo, cuando nuestra alma sucumbe ante la tentación, cuando nuestra alma es seducida por el enemigo, es una alma adúltera. Y por eso el Espíritu nos cela. Y por eso te está diciendo, no vayas ahí, no veas aquí, no tomes esa decisión. ¿Ha oído usted, sabes? ¿Ha oído? Esa es la voz del Espíritu. Lo está celando. Por eso lo pusieron adentro de usted. Y lo conoce. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso, hermano, hay que evitar que el Espíritu se contriste. Porque te quiero decir algo, se puede apagar. Un espíritu que constantemente está siendo contristado, a través de un proceso largo. La misericordia de Dios es largo, pero se puede apagar el espíritu. Y eso se está hablando de que el espíritu es la lámpara que está en ti. Por eso aquel que oye la voz del espíritu, como novia, como virgen, como oímos hoy en la mañana, busca aceite. Busca aceite para que su lámpara esté siempre encendida. ¿Y qué será la idea, la actitud de buscar aceite, hermano? Es estar en comunión con el Espíritu. Es estar en comunión con la voz, con su mensaje. Es estar en comunión para estar dispuesto a ser usado por Él. Es estar en comunión para fructificar en el Espíritu. Mire, usted se ha puesto a pensar que cuando usted y yo no tenemos templanza, y eso nos pasa constantemente, podemos contestar al Espíritu, porque es un fruto. Cuando no tenemos amor, contristamos al Espíritu. Cuando no hay fe, contristamos al Espíritu. Cuando no hay bondad, contristamos al Espíritu, porque Él quiere fructificar en esas actitudes en nosotros. Por eso nos invita constantemente a que nosotros podamos estar conscientes
de cómo estamos delante de Dios. Por eso estos hombres oían la voz, pero actuaban. Muchos de nosotros oímos la voz y endurecemos el corazón. Esta noche, nosotros al oír la voz del Espíritu, en nuestras vidas, podamos permitir que el corazón sea tocado. Porque si nuestro corazón es tocado, nos vamos a acostumbrar a oír esa voz. Que aunque nos diga cosas fuertes, que aunque nos pida cosas fuertes, que aunque nos pida que nosotros tomemos decisiones difíciles, nosotros vamos a obedecer. Acuérdate que Adán tuvo huerto hasta cuando dejó de obedecer. Nosotros podemos tener huerto y en el huerto ser preparados para ser esposa si estamos dispuestos a obedecer ahora la voz del Espíritu. Porque es esa voz la que nos va a decir a nosotros: se oyó un clamor a la medianoche. Y el clamor de la medianoche va a decir: ahí está el novio. ¿Y qué tal si tú no aprendiste a oír esa voz? ¿Qué tal si tú no aprendiste a discernir esa voz? Solo los que tengamos, porque yo quiero tener el oído afinado, hermano. Yo no sé si tú lo quieres tener afinado para discernir. Ahí está el novio. Y podamos salir con nuestra lámpara encendida, llena de aceite, con luz suficiente para poder llegar a donde está el novio. Porque un detalle que nosotros tenemos que ver es que si es a la medianoche, se necesita lámpara para iluminar. El que ya no tenga aceite, el que se le quede el aceite en el camino, el que se le termine, es porque solo quiso un poquito de la visitación del Espíritu Santo en su vida. Yo quiero orar por ti y quiero ministrar a tu corazón y quiero ministrar a aquellas personas que antes el Espíritu Santo las usaba en dones. Si a ti el Señor te usaba en dones y hace tiempo que dejaste dormido ese don que Dios te dio, yo te voy a pedir que vengas al frente. Te vamos a ministrar. Pero aquel que anhela ser un vaso, aquel que levantó su mano, está demostrando aptitudes. Se está preparando su carácter para poder estar lista para el momento en el cual el novio aparezca. Y cuando sea la voz del novio, ya no la voz del Espíritu, porque la voz del Espíritu te prepara. La voz del novio solo viene a recogerte. ¡Aleluya! Y cuando oíste la voz primero del Espíritu, es porque vas a estar preparada para cuando el novio diga: aquí estoy. ¿Dónde está mi novio? ¿Dónde está la que tiene lino fino? ¿Dónde está la que ha lavado sus vestiduras? ¿Dónde está la que tiene la actitud que yo he esperado que tenga para poder levantarla y poderme casar con ella? Esa es la voz del novio. Por eso yo quisiera que tú me acompañaras a algunos versos que nos van a empezar a recordar algunas cosas de cómo trabaja el Espíritu Santo. Si es la voz del Espíritu la que tenemos que familiarizarnos con oír, yo creo que tenemos que recordar algunos principios. Si usted me acompaña al capítulo 14 de Juan, vamos a recordar ahí para qué el Espíritu Santo fue dejado en la tierra, para qué vino en Pentecostés y qué fue lo que realmente sucedió desde ese momento. Gloria a Dios. Si me ayudan un poquito con el monitoreo, creo que me va a ayudar un poquito. Que le suban un poquito al monitoreo, gracias. Verso 15, 14 de Juan dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
Y yo rogaré, acuérdese, es Jesús el que está hablando, al Padre, y Él os dará otro Consolador, otro Paracleto. ¿Quién era el Paracleto que había estado con ellos? Le está hablando a sus discípulos el Señor. Él, ¿verdad? Él era el Paracleto que había estado cerca de ellos. Pero dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Usted sabe que el Señor ascendió y está sentado a la diestra del Padre, y aun cuando Él es omnipresente, eso quiere decir que Él está aquí. ¿Cuánto siente su presencia? Pero también está con el Padre. Y también seguramente está en todas aquellas iglesias que están proclamando el nombre del Señor y que están caminando de acuerdo a como Él espera que caminen para hacerse manifestar en su presencia, porque es omnipresente. Pero dice acá que Él va a estar con nosotros para siempre, es decir, verso 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Sabe usted que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo? Es solamente la iglesia del Señor, aquellos que hemos nacido de nuevo, nacido de lo alto, los que podemos ser depositarios del Espíritu Santo. Hace 2000 años que empezamos a vivir una nueva era, donde el Espíritu Santo ya no viene al hombre como lo hacía en la antigüedad sobre él, o estar a la par de él, sino que vamos a leer en este verso 17 que dice, porque el mundo no le puede recibir porque ni le ve ni le conoce. ¿Para cuántos cristianos no vemos al Espíritu Santo? ¿Usted ha visto alguna vez al Espíritu Santo? ¿Usted conoce al Espíritu Santo? Porque sabemos, ¿verdad? No estamos como el mundo entonces. Dice que el mundo ni le ve, ni le conoce. Pero note usted lo que sigue diciendo el verso 17. Pero vosotros sí le conocéis. Pero aquí su atención un momentito. ¿Con quién está hablando Jesús? Con sus discípulos. Sus discípulos habían aprendido a conocer al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se había manifestado corporalmente a ellos. Porque cuando lo hizo en el río Jordán, solo Juan lo vio. Dice que los discípulos oyeron una voz, pero solo Juan vio corporalmente al Espíritu Santo. Pero en el caminar de Cristo, porque Cristo se movió en el poder del Espíritu Santo, y en el mover de Cristo, ellos pudieron conocer al Espíritu Santo. Pero note lo que les dice el Señor. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros. Con es a la par de. El Espíritu Santo, cuando el Señor caminó en la tierra y desarrolló su ministerio, caminaba a la par de los discípulos. Todavía no estaba dentro de ellos. Y a pesar de eso, que si usted quiere, estaban en desventaja a como usted y yo estamos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que nosotros tenemos la ventaja de tener adentro. ¿Cuántos tienen testimonio de que tienen adentro al Espíritu Santo? ¡Aleluya! Eso es una gran bendición, es una gran ventaja. Y el Señor les profetiza y les dice, porque mora con vosotros y estará, futuro para los discípulos que estaban oyendo ahí, ¿verdad? Pero presente para los discípulos que casi nos han alcanzado el final de los tiempos, estará en vosotros. Eso significa que estamos mucho más responsabilizados a conocer al Espíritu Santo, a oír su voz,
a discernir, a saber cómo actúa Él, porque si Él trae el llamado, ahí está el novio. Si Él es el que ahora ha quedado para prepararnos para esos eventos finales, y si los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis repiten, el que tenga oído, oiga, no lo que el Padre, ¿verdad? No lo que el Hijo, sino dice, oiga, lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Eso significa que el Espíritu quiere hablar a las iglesias. Ahora yo encuentro, hermano, que los hombres que vivieron en los primeros años del desarrollo de la iglesia tenían una comunión tan especial con el Espíritu que vamos a ver algunos ejemplos. Pero quiero recordarle algunos detallitos más aquí. Dice, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En ese día, verso 20, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Capítulo 16. Verso 7. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya. Los discípulos no querían que el Señor se fuera. Tampoco nosotros al caminar con Él hubiéramos deseado que alguien que había bendecido tan profundamente nuestra vida se fuera. Pero Él dice, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Era urgente para Cristo, después de completar su sacrificio, el poder ascender y dejar que fuera el Espíritu el que viniera en Pentecostés, y así como bautizó a estos discípulos que estaban ahí en el capítulo 2 de los Hechos, ha seguido bautizando por generaciones y generaciones en toda la historia de la iglesia, metiéndose, aleluya, a los hombres. Y vemos aquí que dice, pero si me voy os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esas son funciones para el mundo. Pero dice en el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Jesús quería decir y revelar cosas a sus discípulos que no podían soportar. Entonces mire qué hace Él. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Nota usted que el Espíritu Santo va a hablar de lo que oye? Dígame usted que ha estudiado tanto, que ha leído tanto, ¿a quién oye el Espíritu? ¡Al Padre! ¿Usted cree que el Espíritu, cuando los predicadores que anhelan trasladar la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Cristo, porque dice, no hablará de sí mismo el Espíritu? ¿Cómo podemos osar los hombres hablar de nosotros mismos si el Espíritu Santo, que es Dios y que podría hablar de sí mismo, no habla de sí mismo, sino que dice que va a hablar todo lo que oiga, os lo hará saber, lo que habrá de venir. Por eso nosotros creo yo que debemos de cultivar la comunión con el Espíritu para poderlo conocer y discernir su voz. Y dice el verso 14, Él me glorificará, el Espíritu va a glorificar al Hijo. ¿Nota? Todo ministerio cristiano que no glorifica al Hijo no es del Espíritu, porque el Espíritu glorifica al Hijo. Así como cuando usted mira ministerios que no glorifican al Hijo, dude un poco acerca de quién lo está guiando, qué espíritu está guiando. Porque aquel que se deja guiar por el Espíritu dice, me glorificará, Él me glorificará. Así que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para glorificar al Hijo, que glorifique al Hijo, porque tomará de lo mío, el Espíritu, ¿de lo de quién? De lo del Hijo.
Está bien, dijo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Ahora, comisión aquellos cristianos que caminaron en tan íntima comunión con el Espíritu. ¿Quiere que veamos algunos de ellos? Acompáñenme entonces al libro de los Hechos. Hoy vamos a ver muchos pasajes. Capítulo 8, verso 29. Usted va a reconocer rápidamente a este hombre que fue elegido como un diácono para hacer una labor que tenía que ver con las mesas, mas sin embargo tenía un llamamiento para ser un ministro del altar también. Pero vamos a meditar rápidamente en este hombre y vamos a ver si